RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, estamos ya en contacto, como lo hemos anunciado, con el señor Humberto Olaechea, representante de la Red Nacional de Líderes Sociales del Perú, base Arequipa. Señor Olaechea, muchas gracias por este contacto con Enlace Regional. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de conversar con ustedes, amigos de Enlace Regional. Sí, mire, ya está por cumplir 7 meses este gobierno del presidente Pedro Castillo y hemos tenido ya cambios y también 4 gabinetes ministeriales nuevos, ¿no? Ahora en esta nueva conformación incluso hay más cuestionamientos aún tanto del ministro de Salud y otros ministros. Su apreciación, señor Olaechea, ¿qué es lo que pasa? Porque el responsable de todo esto es el propio presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es su análisis, por favor? Bueno, en realidad, si el ciudadano proclamado presidente no sabe a dónde ir ni cómo ir, es bien difícil que le pida a usted, a quienes lo siguen, que son más o menos de la misma condición, que hagan algo bien en la gestión pública. Y este tema de las designaciones es una prueba de ello. Porque mire usted, si se tuviera políticas públicas ya definidas, o por lo menos un rumbo definido en el gobierno, no importaría algunos matices cuando se cambia a las personas, porque en teoría deberían compartir estos objetivos comunes, estas políticas públicas. Pero ve usted que por el contrario, el propio Castillo está permanentemente desdiciéndose de lo que dijo en algún momento, o lo que es peor aún, contradiciendo lo que ofreció en algún momento. Y lo que sucede en las carteras, en los ministerios, en los sectores, y en general se ha trasladado a la ciudadanía, es un sentimiento de incertidumbre, de caos, que está provocando en algunos sectores una especie de anomia, porque ya nadie sabe qué va a pasar, y en otros, esta propuesta de oclocracia que desde las calles muchos predican hace años, creyendo, por ejemplo, ¿no?, que siguen luchando contra la conquista de Pizarro y de Colón, y que hoy día lo que nos corresponde es hacer una propuesta antisistema, cuando ni siquiera entienden cuál es el sistema en el que estamos, ¿no? Entonces, en sectores como minería o agricultura, ¿no?, vemos el tremendo desorden que hay, y Arequipa lo está padeciendo directamente. Mire usted, permanentemente ustedes han tocado este tema del proyecto Majes, que es un sueño para Arequipa convertido en pesadilla, y donde el gobierno lo único que ha hecho es esconderse. Ha dicho que no es su competencia, y bueno, pues que pase lo que pase, ¿no? Y sueña con esa demagogia populachera de la segunda reforma agraria, que ya sabe usted que no es nada en realidad, ¿no? Así es, y precisamente en este sector que es el Ministerio de Energía y Minas, se está denunciando pues un comportamiento en este sector por parte de gente vinculada al partido oficialista, designada, se dice, por el propio secretario general Vladimir Cerrón. Ahora, recientemente se ha hecho una designación, por ejemplo, de Hilda Geldres Sánchez como jefa de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. ¿Cómo perjudica esta situación y por qué se da con tanta celeridad estos cambios en el Ministerio de Energía y Minas? Porque recordemos que todavía el gabinete no se ha presentado ante el Congreso para el voto de confianza. Así es. Mire, no me extraña la designación ni de la señorita Hilda Geldres ni de otros funcionarios en el gobierno nacional, y especialmente en el sector de minería, donde usted ha precisado la injerencia, malsana injerencia de Cerrón, ¿no?, como presidente de un partido que todos sabemos, entendemos, está siendo investigado como organización criminal. Y bueno, tener ahí pues al abogado de su mamá o de ministro al señor que hoy día, o en estos días ha hecho esta designación, no extraña, porque ese es el perfil de la gente que está en este gobierno. No saben qué hacen ahí. O sea, es una lotería, ¿no? Llegaron allí y bueno, pues entonces, a ver, en gestión social, acá hay una señorita que dice que ha trabajado en la oficina de relaciones comunitarias de una empresa minera. No saben ni siquiera de qué ha trabajado, ni qué experiencia tiene, y la ponen de directora, ¿no? Entonces, no es un cuestionamiento ni a la mujer, ni a la profesional, ni a la cantante, porque por último, pues puede ser una buena cantante, pero también tener experiencia en el sector. Pero en este caso particular no es así. O sea, no debe extrañar
a las personas que hoy día se sorprenden por qué han puesto a una señora con el único mérito de haber hecho una canción a Castillo, no debe sorprenderse porque ese es el lineamiento, el perfil de este gobierno en los cargos que ha designado desde los más importantes y más altos hasta las designaciones que se están haciendo de prefectos o subprefectos, que como usted habrá podido enterarse, acá en Arequipa también están haciendo proselitismo político duro y barato, ofreciendo puestos con este tema de las rondas urbanas, la misma inseguridad que ha provocado este gobierno con falta de políticas públicas, dado que ha utilizado el Ministerio del Interior para el copamiento político, hoy día quiere resolverlo desde sus propias bases, donde hay personas que lindan con la actividad delincuencial. O sea, los delincuentes sociales, antimineros, por ejemplo, usted los va a poner hoy día a promover la inversión minera en el sector minero, es un absurdo, ¿no? Bueno, eso es lo que está sucediendo. De la misma manera que están poniendo a violentistas, delincuentes sociales, que han participado en protestas violentas con cualquier pretexto, los están poniendo de prefectos, subprefectos, o para que garanticen la seguridad ciudadana. El gato en el despensero. Es un tremendo error y esto, creo yo, cada día va a ir perjudicando más a nuestro país. Lo que respecta a Arequipa, señor Olechea, ¿cómo perjudica económicamente esta situación? Bueno, le he comentado 3 casos particulares. En el caso de la minería, Arequipa, si usted ve el reporte anual del propio Ministerio de Energía y Minas, no tiene una sola inversión en minería. No hay exploración, no se ha desarrollado ningún otro proyecto, justamente porque ¿qué confianza puede haber en personas que no creen en la minería? Como esta señorita, que dice que ha trabajado de repente de asistente en una oficina de relaciones comunitarias porque sabe hablar quechua y que ahora, como en anteriores días durante la campaña, ha expresado una posición absolutamente antiminera, antiinversión. O sea, esta señorita propone cerrar el Congreso, Asamblea Constituyente, estatización, expropiación, y la ponen como directora de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales en el Ministerio de Energía y Minas. Bueno, es absurdo. En el caso de Majes, la falta de rumbo por parte de un ministerio que es el ente rector de Agricultura, donde se lava las manos y deja que 3 o 4 consejeros, producto de la incapacidad y la corrección del gobierno regional de Arequipa, que hoy día son los que deciden el destino de un proyecto que es más del 1.5% del PBI nacional, es otra prueba del enorme perjuicio que causa a los arequipeños. Y en el tema del tráfico de influencias y clientelaje, como le mencionaba, están poniendo a personas, ¿no?, para que cuiden nuestra seguridad, ¿no?, siendo acusados de actos de corrupción y de delincuencia. Eso es un tremendo perjuicio económico, institucional, para la convivencia social en medio de una situación de crisis, porque recuerde usted que todos los indicadores económicos, en el caso particular del sur y Arequipa, están a la baja. El tema del empleo es tremendo. La informalidad a la que nos quieren llevar estas personas con el tema de la agricultura y de la propia minería genera un tremendo retroceso en algunos de los proyectos productivos que se habían venido concretando durante los últimos años y que hoy día están paralizados. Así que sí hay un daño efectivo, real, a la situación económica y social de los arequipeños y en general del país, como usted está viendo. Así es, en general en el país porque, como usted dice, se están formando movimientos, lo hemos visto recientemente, por ejemplo, en Cajamarca, de movilizaciones, manifestaciones en cuanto a proyectos mineros, y eso verdaderamente, al parecer, sería esa la consigna, de paralizar proyectos. Acá habría un tufillo de antiminería por parte del propio gobierno. Así es, que se confirmen los hechos, ¿no?, con la designación de estas personas. Mire usted, en la Oficina de Gestión Social, por la que luchamos muchos dirigentes políticos y sociales hace 10 años. Hace 10 años la institucionalidad ambiental en el tema de minería era muy distinta, muy distinta. Se ha avanzado muchísimo con reglamentos, normas, con la participación de dirigentes de pueblos y comunidades que teníamos por objetivo el desarrollo de nuestros pueblos y por lo tanto queríamos una minería responsable social y ambientalmente y la participación directa del Estado. No lavándose las manos, que este es un tema de la empresa y de la comunidad, y en la comunidad empoderan a los que tiran piedras. No,
Acá hay una institucionalidad que se ha ido construyendo y se ha defendido y ha funcionado en algún momento. Yo le pongo un ejemplo muy rapidito, si me permite, señor Lizardo. Yo he participado en la mesa de diálogo en Cañariaco, que es un proyecto en el norte del país, lamentablemente paralizado, en Lambayeque. Y en esa mesa, en la que asistí junto con muchos dirigentes de comunidades, encontramos un director de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, un señor Fernando Castillo, que sabía del tema, que se había tomado el trabajo, se había ensuciado los zapatos durante semanas, recorriendo las comunidades, los pueblos, las municipalidades, conversando con todos los actores para preparar esta mesa de diálogo y que se pudiera trabajar, no pues con la demagogia y de los que dicen pues no a la mina, agro sí, mina no, oro sí, y cuando les conviene. Esa mesa tuvo magníficos resultados al inicio. Lamentablemente los cambios en el gobierno terminaron sepultándola, como muchas de las mesas de desarrollo y de diálogo que se formaron y que no llegaron a nada. Pero se marcaba la diferencia con funcionarios que estaban al tanto de la situación y se comprometían con su trabajo. Durante los últimos años han nombrado a personas en esa oficina que hacen una labor de ONG, de ese cartel de ONG antimineras, ¿no?, que organizan la protesta antiminera y después quieren decir cómo solucionarla. Desde Giselle Guamaní hasta Eleonora León, que han estado ahí, y se lo digo con nombre propio, porque como funcionarios públicos tienen que aceptar la crítica que le hacemos nosotros, los ciudadanos, a la labor que ellos han realizado. Si eso ya estaba bastante mal y habían debilitado la gestión social del Ministerio de Energía y Minas, hoy, con estas designaciones, la falta de rumbo, el interés nulo del presidente de la República por resolver problemas. Ya han visto ustedes lo que hizo la señora Mirta Vázquez en Ayacucho. El total desorden, el incumplimiento de las normas, justificar cualquier violencia con el pretexto de que es el pueblo. Y si es el pueblo, entonces sí puede ejercer violencia, quemar campamentos mineros, y después ¿qué van a quemar? ¿Ómnibus? ¿Chacras? Como quieren hacer acá en Arequipa, invadiendo los terrenos para que no se haga majes. Entonces, ve usted cómo la designación de funcionarios capacitados es importante para poder resolver los problemas del país. Y esta falta de capacidad en los funcionarios que designa al gobierno define, evidencia la falta de rumbo que tiene y el poco interés por resolver los problemas del país. El señor Castillo, con esta gestión, está produciendo un enorme daño al país en todos los sectores productivos, como es el caso de agricultura y minería, que generan tanto como ingresos, empleo para el pueblo peruano. Ahora, señor Olechea, finalmente, en todo caso, ante esta situación muy preocupante, ¿cuál debería ser la participación del Congreso de la República? Bueno, lamentablemente parte del desorden que tenemos y la debilidad institucional, la precaria institucionalidad democrática tenemos, ha hecho del Congreso un ente burocrático que cae fácil en la provocación y en el enfrentamiento, pero no resuelve temas muy, muy concretos. Mire usted, para que vea cómo a veces se le da argumentos al desgobierno de Castillo. El exministro Franque presenta una reforma tributaria en el caso de la minería que según él la avala el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Extraño, por cierto, dado que los comunistas, izquierdistas, socialistas, etcétera, etcétera, siempre han estado en contra de los organismos internacionales. Sin embargo, la propone y el Congreso, con buen tino, la deniega porque era un mamarracho, en realidad. Ya, ¿cuál ha sido la alternativa del Congreso frente a esa situación? Hasta Ollanta Humala, que fue el gobierno más corrupto en nuestra historia, negoció con las empresas mineras en un momento de alza de los precios un aporte extraordinario que sirvió para obtener recursos para nuestros pueblos y comunidades. Hoy día, el Ejecutivo, con el cuento de la Constituyente y de la reforma tributaria, no ha conseguido absolutamente nada. Y el Congreso, lamentablemente, tampoco ha tenido una propuesta alternativa de ley que nos permita recuperar recursos para el país. De la misma manera que no hacen nada por el desgobierno y ni siquiera la Comisión de Acusaciones Constitucionales ha podido completar denuncias que verdaderamente pongan al presidente Castillo, ¿no?, frente a la justicia
y de una u otra manera resolver el problema del país, ni las comisiones investigadoras. Entonces, en su labor de control político, de fiscalización y de legislar, el Congreso de la República tampoco está a la altura de nuestras circunstancias. Así es, y es preocupante una situación incierta que vivimos, señor Olechea, porque se está cuestionando también nuevamente ahora el ministro de Energía y Minas, y no se avanza de esa manera porque no interesaría los cambios de ministros si hay una agenda ya programada, ¿no? De políticas públicas, pero lamentablemente vemos que no es así. Esperemos, pues, vamos a ver cómo va a trascender, vamos a ver cómo se presenta, cuál es la propuesta que va a tener el presidente del Consejo de Ministros ante la presentación el 8 de marzo ante el Congreso de la República, y vamos a ver si le dan la confianza o no a este nuevo gabinete. Mientras tanto, la crisis va a continuar en nuestro país, esta crisis política. Así es, y por eso es importante la labor de RCR en dar esta información con veracidad y responsabilidad y promover el debate, ¿no? El pluralismo, un debate necesario donde se respete la opinión de todos, pero también se llame la atención con todo derecho, ¿no?, a las cosas que están haciendo mal. Lamentablemente ahora tenemos en otros medios de comunicación otra vez los que se creen sanos y sagrados, intocables, ¿no?, que se prestan a las políticas del gobierno de turno y nunca cuestionan en el momento como deben hacerlo. Hoy hay muchos que ya están desengañados de lo que Castillo era como propuesta de cambio. Bueno, pues, ¿y qué están haciendo al respecto? Deberían dar, yo creo, voz, como hacen ustedes a través de Enlace Regional, a los pueblos del país, a las comunidades, donde dice que supuestamente siguen respaldando a Castillo porque no hay información cierta de los beneficios en la actividad minera o en una agricultura más moderna. Y por eso es que solamente difunden lo que la publicidad estatal publica, que es los bonos, los programas asistencialistas o los escandaletes que terminan perjudicando a todos y que terminan haciendo que la población diga que mejor se vayan todos. Y eso tampoco es bueno para el país. Así que muchas gracias a ustedes, amigos de RCR. Las gracias a ustedes, señor Humberto Olechea, y esa es la misión que tenemos nosotros a través de nuestra plataforma RCR, llevar toda la información descentralizada, porque solamente Lima no es parte del país, sino sobre todo aquellas zonas más alejadas y donde no hay la presencia del Estado. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. RCR, la red que comunica y une al Perú.